Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amigos que se conectan en este momento a través de las redes sociales. El que les habla es Jonathan Rodríguez, quien desde los extramuros del mundo, la Amazonía peruana, la ciudad de Iquitos, envía un saludo caluroso a cada uno de ustedes. En esta tarde quedó. Se quedó, ¿no? Hola Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Elsie? ¿Qué tal, Oscar? Jonathan, sé que te has quedado congelado, pero hola, yo sé que pronto volverás. Sí. Bueno, he tenido que salir así, Humberto, te cuento porque lo vi a Oscar con su barbijo y yo tuve que sacar mi barbijo ancestral. Viva Totalmente. Oruro viva Oruro y los carnavales de Oruro, que son pura poesía. Sí, pues, sí. Me ha dado envidia, como te digo, todo lo que ha dicho el Puki. Entonces he ido a traer mi máscara con el pretexto del Puki, ¿no? Del Oscar Puki para poder Ahora, desempolvar esto. yo te voy a decir que tengo a mano, por pura casualidad, una máscara panameña, por pura casualidad, ¿eh? Una También, máscara panameña también, exactamente, que se usa también en carnaval. Y me la ya, voy a poner. excelente. O Entonces sea yo también me la que... pongo más, ¿no? Bueno, tal vez O para el sea cierre podemos que carnavalear un poco, ¿no? Yo creo que sería lo meritorio, ya que no vamos a tener carnaval verdadero. Carnavales Casa Bukowski. Claro. Muy bien, compañeros, compañeras. Vamos a dar por inaugurado este espacio de conversación que aspiro yo que sea lo suficientemente ameno y buceador para que nos permita a todos los oyentes, los televidentes o como se diga ahora, comprender un poco esta extraordinaria, inusual, inédita noción del cine metáfora. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos quienes están en las pantallas siguiendo este estupendo festival de cine independiente llamado Extramuros, que alberga en una de sus habitaciones, quizás en la más singular, esta muestra de una categoría bastante original e inédita dentro de las estructuras formales de los festivales de cine, sean estos, digamos, clásicos o incluso modernos. La idea de cinemetáfora misma parece una ruptura, incluso parece una redundancia. Soy como usuario, como un feliz usuario de la poesía y como un feliz usuario de la cinematografía, comprendo mi vida a partir de esas experiencias estéticas. Soy uno de los principales interesados en intentar comprender y sentir esto que es el cine metáfora. Así que bienvenidos Elsie, Sergio, Humberto. Qué gusto tener gente de tan hermosas, extraordinarias y surrealistas latitudes. Simplemente por darle un formato, digamos, vamos a intentar ser breves, pero al mismo tiempo libres en nuestras opiniones. Vamos a comenzar con Elsie, la segunda persona va a ser Sergio y la tercera Humberto. Nuevamente bienvenidos a nombre de Ivo Maldonado, que es el propiciador de estas travesuras que espero en estos tiempos de pandemia hubiesen sido para el solaz y para el aprendizaje de tantos, de todos nosotros. Así que Elsie, ya decantando un poco la experiencia, ¿cómo te ha venido a vos formar parte del Festival de Cine Independiente Extramuros? ¿Y cuál es tu mirada ahora que has tenido la experiencia directa con este género, con esta categoría llamada cine metáfora? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Puki. Saludos a todas y a todos. Yo estoy bastante contenta de ser parte del jurado, ¿no? De este llamativo, de esta iniciativa de esta inquietud tan hermosamente loca que ha tenido Ivo Morales Morales, que habló Ivo Maldonado. Eh, Porque con este cine metáfora yo también he aprendido mucho, ¿no? Para mí nace de la danza, de las palabras, de la poesía, de la experiencia de compartir y poder mostrar el trabajo de nuevos creadores del mundo. También he aprendido mucho que esto es para expandir nuestros tentáculos poéticos visuales, acercarnos a otras realidades, aprender de otros a través de su visión, de crear empatía. Esa ha sido mi experiencia también de aclarar esto, que el arte, la poesía, el cine no es comida chatarra, que esto es un plato a la carta. En este caso, la cine metáfora es un plato nuevo, ¿no? A la carta, que va a estar en la carta por mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que darle el respeto como tal. Y también crea el contenido, acción, propuestas, para poder moverte a través de la realidad virtual, algo que nos sacuda, que nos transporte a mundos internos, ¿no? Pueden ser mis sentimientos, tus sentimientos, los sentimientos de todos. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Yo aún me sigo cuestionando cosas, ¿no? El otro día que teníamos un encuentro con los muchachos, con Humberto, con Sergio, fuimos sacando diferentes como ramitas, ¿no? Que este cine metáfora se presta, ¿no? Para no solamente encasillarnos en una sola cosa, sino que también lo veo como ramitas, que podría ser el experimental, o sea, cine metáfora experimental, ponerle el performance, ya después, ojalá que Humberto nos cuente un poquito más de eso. Entonces eso, ¿no? Y en especial en estos tiempos en los que estamos viviendo como humanidad, yo creo que este tipo de espacios, este festival, lo que trae es eso, ¿no? Como la unión, otra vez lo vuelvo a decir, la empatía, y que muchas manos, muchas cabecitas, muchas visiones nos ponemos en el latido de un solo corazón para seguir creando, ¿no? Y qué maravilloso que sea en un festival de cine de extramuros. Y ya les digo, yo me quedo con curiosidad de seguir explorando el cine metáfora. Yo estoy súper agradecida de ser jurado y también es como una experiencia maravillosa, pero súper delicada, porque ahora yo me encuentro en la otra parte. Normalmente yo estoy presentando mis trabajos y esta parte, aprender de la creación de los otros, me parece increíblemente maravilloso. Así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Elsie. Bienvenido, Juan Carlos Galeano. Bienvenidísimo a esta casa, a esta habitación. Sí, a mí también me parece, Elsie, que esta conversación, este diálogo distendido y buceador, es un primer intento, digamos, de conceptualización lúdica de este género que nos ha reunido azarosamente. Mencionaste la palabra plato en el entendido de servirse un alimento. Luego vamos a retornar a esa metáfora para que nos digas qué ingredientes crees tú son privativos del cine metáfora. Muchas gracias, mientras tanto, por esta primera y entrañable participación. Creo que el lenguaje del afecto va a ser una constante. Me aventuro a suponer eso. Querido Sergio Gareca, poeta y cineasta, la misma interrogante para vos. ¿Qué resultó ser el cine metáfora? ¿Cuáles son tus primeras aproximaciones a esta experiencia? ¿Qué hemos aprendido en estos 9 días? Y si Sergio no está por el momento, le trasladamos la pregunta a nuestro siguiente invitado, Humberto. ¿Cuál es tu experiencia personal? Bienvenido. Buenas tardes y buenas noches desde Panamá. Bueno, apareció Sergio. ¿Sigo yo o habla Sergio aprovechando que tiene ahora señal? Yo Sí, les por favor. perdí el hilo, así que sigan.
Ok, entonces, bueno, yo entré a ser parte del jurado de la mano de Rosita Rodríguez, una compañera de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Yo básicamente, bueno, aparte de estudiar cine, de haber trabajado en cine, en documental, pero he seguido básicamente mi trabajo en artes visuales y en performance, específicamente. Para mí creo que el concepto de cine metáfora, al leerlo inmediatamente, no fue realmente tanto un enigma como me pareció una idea fantástica de sincretismo, para utilizar quizá un término que pueda contener un poquito las ideas que hemos conversado con los maravillosos jurados con los que he tenido suerte de estar. ¿Y qué significa esto? De que no estaba claro que nosotros, al ser el primer jurado de este género, teníamos las puertas abiertas y el deber también, la responsabilidad de buscar nuevos parámetros, especialmente frente a lo que está ocurriendo en el mundo, frente a la pandemia, frente a las vidas en todas partes del mundo y las nuevas formas de comunicación. Y que ponía en duda, no en duda, pero ponía en ebullición la idea de cómo comunicarnos, de cómo el cine ha cambiado o no, de cómo la poesía, que no ha cambiado, pero cambia también, ¿no? Entonces, nos puso en un maravilloso, una posición de intentar investigar y al mismo tiempo ser generosos con los participantes. Esas son mis ideas iniciales y sobre todo una última cosa aquí en relación con un amigo diplomático que trabaja en la diplomacia panameña me dijo, es importante siempre querer ver las cosas en una nueva perspectiva. Y a pesar de que uno siempre dice que uno mira las cosas en una nueva perspectiva, él me puso a reflexionar sobre qué son las nuevas perspectivas. Y no caer ni en un cinismo, ni un cansancio del trabajo, sino en este es un trabajo que comienza y sobre todo comienza para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Humberto, por esta primera aproximación. Vamos construyendo, ¿no? Esta es una edificación colectiva y recalco el carácter lúdico de estas aproximaciones. Estamos escribiendo sobre el agua, estamos tatuando el humo, hermosas metáforas, dicho sea de paso, de esos brillantes poetas que tanto amamos. Querido Sergio, te traslado la interrogante es, ¿cómo ha sido tu experiencia personal al participar de un género inédito? ¿Qué te ha alimentado? ¿Qué te ha dado esta experiencia que ya lleva 9 días? Y bueno, tus primeras conceptualizaciones acerca de lo que podría ser el cine metáfora. Gracias, querido Oscar. Y bueno, nuevamente los saludo, pues no he estado así migrando en un solo segundo por el espacio y luego he regresado. Ahora, bueno, quiero decirles que ha sido una experiencia gratificante todos estos días, no solamente la parte de cine metáfora, sino todas las mesas de diálogo que se han construido alrededor del festival y también los trabajos que se han ido presentando. Entonces, para mí que esta era una iniciativa que se estaba haciendo querer por todos los pueblos latinoamericanos. En especial, yo puedo decir desde nuestra región, Oscar, que obviamente habíamos tenido varias sesiones casi de espiritismo, pero en realidad de Zoom, que, que nos han permitido compartir mucha poesía este año, ¿no? Pero el espacio del cine como que era muy errático, ¿no? Como que había una cosa por aquí, había otra cosa por allá, tal vez algunas sesiones, pero el festival en especial ha tenido un gran movimiento y eso se lo debemos, yo creo, a Rosa, a Ivo por toda la energía y a Rosa por su capacidad increíble de podernos organizar. Ahora, acerca del cine metáfora, bueno, como tú sabes también, mi principal ocupación y actividad dentro del arte es la poesía. Entonces, siempre he visto un poquito más de lejos el hecho del audiovisual, ¿no? Sin embargo, pienso que es, es imposible quitarle la aptitud poética al audiovisual y al cine en general, ¿no?
Es decir, que la primera búsqueda tal vez de las cosas haya sido retratar una realidad que era, que se nos escapaba de las manos, de los ojos, de los sentidos, y que esa realidad a través de la maquinación humana ha sido realizada también. Entonces yo creo que el sentido primordial del cine tal vez ha sido siempre, sí, la poesía, ¿no? Entonces, a partir de eso, todavía con esta maravillosa idea también, creo que no hemos pisado terreno firme, y creo que dentro de la experiencia de haber conversado con estas dos maravillosas personas que nos acompañan aquí el anterior día, se me ocurre que pueden salir ya lineamientos que la propia realidad nos da, ¿no? Uno de ellos a mí me parece interesantísimo, que es el multilingüismo, porque si vamos a ver dentro de algunos de los trabajos, hemos escuchado varias voces, varios idiomas, y ahí mismo también entra esto del subtítulo, de la subtitulación de los videos, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos frente a algo maravilloso que tenemos que explotar, porque imagínate, nosotros aquí en Bolivia, Puki, tenemos como 36 lenguas, y es de esas 36 lenguas, ni siquiera nosotros los bolivianos podemos apropiarnos, ¿no? Y entonces está el audiovisual como una medida como para escapar del monopolio, tal vez que tiene una determinada lengua para comunicarnos, a pesar de que ahorita nos sirve mucho entre nosotros, pero acceder a otras sensibilidades, no solamente lingüísticas, que están que están yendo a través de otra educación, de otra cultura, tanto sonora como visual, ¿no? Entonces a mí eso me encanta, yo creo que es muy necesario en este momento, y eso es lo que te puedo decir de inicio. Muchísimas gracias, estimado Sergio. Gracias. Son aproximaciones individuales a un fenómeno extrañísimo, casi carece del acto bautismal, del certificado de nacimiento, es tan reciente. Ahora vamos a complementar nuestras miradas con Juan Carlos Galeano, que lleva un apellido, por lo menos para mí, entrañable dentro de mi formación estética, ideológica y humana. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos esto de haber sido jurado de esta categoría. ¿Qué reflexiones, qué emociones ha desencadenado en vos? Bueno, en primer lugar no sabía que era jurado de esta categoría. Y, muchas gracias, Puki. Agradezco a, a Ivo y a Rosa la invitación a estar aquí en esta mesa. Yo diría más como escucha, porque si bien presentaron mi película al inicio del festival, la película El Río, ah, mi trabajo toda mi vida ha sido la poesía. Bueno, he hecho, gracias a la colaboración de mis amigos en la Amazonía, Leoncio Ramírez Vázquez, ah, hice este documental El Río. Como les decía, mi trabajo ha sido en la poesía, las narrativas orales de los pueblos amazónicos, pero indudablemente el lenguaje del cine es fundamentalmente poético, ¿no? Es una traducción de la realidad, es decir, porque siempre estamos traduciendo, y más dentro de una tradición que se conecta con la poesía, dentro de una tradición que yo amo mucho, que es la tradición de imagista, que como ustedes saben tiene su origen, su influencia de la poesía oriental, ¿no? Y entonces el cine, pues, privilegia el hablar de la realidad, no a través de ideas, sino a través de las cosas, esas cosas que nos llegan a nosotros por los sentidos. Así que, pues, me siento muy honrado, muy privilegiado de estar escuchándolos a ustedes,
y de haber participado con la película El Río. Así que pues estoy aquí para escuchar, para aprender de ustedes. Gracias, Juan Carlos. Disculpen la confusión es mía. Sí, y felicitaciones por esa travesía acuática. A mí me faltaría luego, al final, conversar con vos y ver Por si supuesto. califica también dentro del cine metáfora. Y precisamente para poder aproximarnos a esta categoría estética e ideológica, supongo, Elsie, tú mencionabas que este particular y original plato tenía que tener probablemente algunos ingredientes que lo diferencian de otras propuestas. ¿Cómo podríamos tú ahora en este momento, imagino que de manera provisional, insisto en que esto es un concepto en construcción, qué sería el cine metáfora? ¿Qué sería lo privativo de él? ¿A qué sabe? ¿Qué aromas despide? Tu micrófono, porfa. Ahora sí. Bueno, me anoté algunas mientras los escuchaba y pues yo creo que como parte de este plato, para que sea especial, siempre yo creo que tiene que ver la generosidad, como decía Humberto, tiene que tener ese corazón, el multilingüismo, como lo decía Sergio, también el respetar el trabajo de los otros, la interacción entre el hombre, los animales y el medio ambiente, apoyarnos los unos con los otros y motivar a crear. Eso me parece súper importante y eso es por medio de los feedbacks, ¿no? Hablábamos de eso que era muy importante, por ejemplo, tal vez que exista un cierto tiempo, ¿no? De poder contar historias en pocos minutos, en segundos, ¿no? Y que sean esas historias que nos conmuevan, ¿no? A veces, por ejemplo, se cuentan historias que, digamos, están en árabe, como las películas pequeñitas, ¿no? Iraníes, que a veces no necesitamos ni siquiera saber el idioma porque lo entendemos, ¿no? Es súper poético, ¿no? Lo que se está creando. Entonces yo creo que esas son, más que nada, ¿no? El respeto. A mí me interesa mucho eso de hablar del respeto, ¿no? El respeto a los demás creadores y darle la oportunidad a todas y a todos a crear. Y otra vez insisto, estamos en un momento tan especial como humanidad que debemos dar esa libertad, ¿no? Y pues no negarle a nadie ese chance. Y yo creo que eso sería, bueno, ustedes le pueden poner más ingredientes, pero los que se me ocurren en este momento. ¿Y a mí a qué me huele este plato? A libertad. Eso, a mí eso me huele. Este plato es deliciosamente libre. Entonces, bueno, por el momento pues lo dejo así. Ustedes están ahí, también échenle todos sus ingredientes y pues yo creo que vamos a tener un plato a la carta para mucho tiempo. Hermoso, hermoso aporte. Sí, ¿no? Remitirse a los sentidos ayuda mucho a comprender los conceptos, que somos seres que están artificialmente nos han dividido entre razón y emoción, pero hay razones de la emoción y hay emociones que te despiertan las razones. Así que es un plato muy hermoso el que planteas. Estimado Humberto, ¿tú qué le añadirías? ¿Cuál es el toque, el sesgo, el ingrediente particular que has detectado y que propones para intentar aproximarnos al cine metáfora? Bueno, yo creo que la libertad de perspectiva que mencioné hace un momento, pero yo me seguí por las reglas de los poetas, de lo que puede ser arte. Y en ese caso voy a remitirme a un comentario que hace E.E. Cummings, el poeta estadounidense, sobre qué es para él arte. Y él dice que el arte comienza en el estómago, en las vísceras, sube hacia el corazón y termina en la cabeza. Y si yo puedo decir que utilizo ese mismo proceso para sentir, moverme dentro de lo que puede ser una obra más completa a nivel artístico que otra, aunque todas son maravillosas, pero hay una que está más finalizada, un poco lo que hemos visto aquí. Yo seguí esa pista que me dio o que nos da
y Cummings. Y es muy tradicional, pero hey, a veces también queremos juzgar cosas nuevas de una manera nueva, cuando también se toma algo de lo nuevo, pero la vieja forma, y ese es el valor de la poesía. La poesía fue la primera, junto con la música, que nos enseñó a sentir, apreciar, pensar las artes. Al cine también, por supuesto. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, ya como cineasta también, como artista, el asunto del balance entre lo formal y el contenido. Si se daban la mano, como decía también Sergio en un momento también de la conversación, ¿no? Y para mí, fundamentalmente, la gran capacidad que tenían las obras, o que podía tener una u otra obra, de múltiples substratos que no se definían, que no se decían, que no tenían por qué lanzar un mensaje, no tenían por qué ser anecdóticos, que es un pecado eterno siempre, la anécdota, y tampoco por qué explicarse, porque el arte no es un ensayo, ¿no? Entonces también, por otra parte, también no hice por el elemento de ser, como es cine metáfora y parece muy moderno todo, hacerse ser el más irónico, el más listo, el más posmoderno, o moderno, o metamoderno, lo que sea, ¿no? Sino que a teñirse a la idea de emoción, contenidos, tocar. Esos fue un poquito los parámetros en los que yo me movía. Muchas gracias, Humberto, muy amable. Sergio, si tenés algún ingrediente para agregar, bienvenido. También estaba pensando en girar hacia el otro lado, observar artefactos, llamémoslo así, estos videos, estas mini películas presentadas, ¿qué ha detonado en vos ya como perceptor de cine metáfora? Adelante. Sí, gracias. Mira, yo quiero empezar con lo siguiente, ¿no? Como yo he empezado a escribir antes que ver, que producir o dedicarme al audiovisual, eh, entonces para mí el lenguaje tiene siempre otro tratamiento, no estoy hablando del lenguaje hablado, la lengua en sí. Entonces me pongo en este ejemplo que es aprender, por ejemplo, Aymara, ¿no? Me he puesto a aprender Aymara y casualmente para poder practicar me he puesto a escribir y me costaba muchísimo esto de la metáfora, porque en el Aymara no había habido verbo ser o estar, ¿no? Eso me parece una cosa súper extraña, porque uno empieza a resonar y dice, ya esta piedra, entonces no dices la piedra es, porque la piedra ya es, todo es, la realidad ya está siendo, ¿no? Entonces, al rato que yo quería decir, la piedra es un sapito, por decirte así, lanzando cualquier cosa, entonces costaba, ¿no? O sea, la piedra es una piedra y el sapo es otra cosa. Entonces, la realidad en la lengua aymara estaba muy marcada como para dar la vuelta al cerebro y poder marcar una metáfora. ¿A qué voy con esto? Que si solamente se tratara de utilizar el audiovisual más el poema para meterlos en una misma taza y revolverlos y de ahí sacar, como decía Elsie, una sopa que tenga sabor a cine metáfora, creo que ese no es el camino, ¿no? Es decir, que todo ese tránsito de sensaciones que sí se pueden metaforizar es lo que tendría que buscarse en la propuesta, ¿no? Entonces, al momento de poder ver los videos, lo que particularmente yo hice es tratar de saber si el texto ganaba con el video o el video ganaba con el texto. Y entonces me parece a mí, como te digo, que la parte del multilingüismo ha sido una parte trascendental para mí, porque así como está esta lengua aymara, de la cual yo tengo, digamos, un poquito más de relación por mi contexto, están todas estas otras lenguas, y no solamente, digamos, las americanas, sino también en algún momento algún video a él si le pareció finlandés, en algún otro momento la pronunciación del inglés a Humberto le llamó mucho más la atención. Entonces nos hace degustar de otro tipo de cosas, ¿no? Que sí no se pueden degustar específicamente en la poesía. Y también sabemos, ¿no? Que hay poemas que son realmente intraducibles. Entonces, la lengua tiene su propio movimiento, su propio ser, su propia fuerza,
Y ahorita que estamos frente a otro lenguaje, además, que es el audiovisual, y que en este momento tiene una, una democratización mediante los medios tecnológicos como es el celular, que ahora ya viene con todo. Entonces me parece que es una puerta increíblemente magnífica para el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Es decir, nos da, en primer lugar, el ingrediente de la brevedad, ¿no? Porque las propias memorias de los celulares no los exigen así. Nos da una multiplicidad de ojos porque estamos en todas partes realmente y nos da una amplitud de comunicación que no siempre debe ir a un hilo narrativo, a un hilo descriptivo, sino más bien tal vez a buscar ese otro lenguaje mucho más experimental y sensitivo que podría darnos el audiovisual. Entonces, de esa manera lo veo un poco, ¿no? Y de lo que rescato, digamos, de todos los videos que hemos visto, es que algunos tenían muchísima experiencia y realmente era envidiable su calidad de técnica, otros que tenían una sensibilidad mucho más intuitiva con las cosas, otros que realmente también ya estaban escarbando demasiado en lo común, otros que han batallado un poquito más como para salir de eso, ¿no? Y buscar otro lugar. Y también lo que podemos sacar de esto es la reconceptualización también de muchas cosas. Entonces, eso es lo más agradable, ¿no? Que en este momento estamos como que tentando al vacío, pisando poquito a poquito y construyendo, como dices, este nuevo concepto que para mí tiene que partir sí o sí de ese entender los lenguajes, ¿no? Separar un poquito los lenguajes como para poder crearse realmente un nuevo camino, una nueva sensitividad. Yo quisiera añadir algo, ¿no?, de lo que dijo Sergio, y es el hecho de que Adelante. para este jurado, por lo menos, tenemos distintas capacidades o experiencias en el marco artístico, tanto en literatura como en performance, como en cine, ¿no? Juntas o mezcladas y separadas. Pero sin embargo, o sea, eso creó la idea también de que el cine metáfora, o lo que podría ser más allá de lo que cada uno individualmente tenía como pensado de lo que pudiese ser el cine metáfora. Entonces ya empezábamos a hablar acerca de acción, por lo tanto performance, por lo tanto ceremonia, como dice Sergio también, multilingüismo, sonidos, ¿no? Para huir también de esa categoría que anteriormente, porque no se puede partir de la nada, anteriormente habían las categorías usuales de cine experimental. ¿Qué es el cine experimental? Bueno, eso ya se viene asignando desde los años 10 hasta acá y cambia cada tiempo, ¿no?, el concepto de cine experimental. Entonces, pero ahora cine metáfora. Entonces, ¿qué no era? Y por ejemplo, huir de los clichés, huir de la idea de lo que es cine metáfora, ¿no? O perdón, cine experimental. Esos clichés que se nos llenan durante todo ese tiempo acumulado de más de un siglo de cine. Entonces, pero sin embargo, en esta deliberación e intercambio de la multiplicidad de habilidades y de prácticas y de experiencias, se habló casi de una, no quiero decir una mezcla, pero de otra cosa, que no tenía que ser ni chicha ni limonada en términos nuestros latinoamericanos, ¿no? Y eso está bien, porque entonces, yo no digo que vayamos a crear nada o que se haya creado algo aquí, pero por lo menos se está pensando una nueva poción. Y ese brebaje puede estar bien rico. Voy Bien, a... y hablando de este brebaje, quisiera hacer un comentario. Okay. Adelante. Gracias. Bueno, saludos a todos. Una alegría para mí ser parte de este conversatorio. Quería hablar de que, por ejemplo, Humberto acaba de mencionar ese ir más allá de lo que se ha dicho siempre, el cliché del cine experimental, pero en realidad el significado de la palabra metáfora es ir más allá. Y en ese ir más allá, yo quería preguntarle a cada uno de los miembros del jurado, ¿cómo piensa que el uso de la metáfora en el cine logra mayor empatía con el espectador? No soy parte del jurado, pero he prestado atención a las intervenciones de todos ustedes, de Sergio, de Humberto, de Elsie y la tuya, obviamente. Y me gusta mucho
esas metáforas que están usando, ¿no? Él sí hablando de la comida. Y Humberto, tú hablabas de un elemento muy, muy importante, que es la emoción. Y hablabas de que ni chicha ni limonada. Porque al final de cuentas es lograr en ese más allá, en ese ir más allá, crear ese espacio que despierte la emoción en el lector como la despierta cualquier obra de arte o cualquier evento del mundo. Entonces, en ese sentido, me parece el concepto, me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque en el cine, al igual que en la poesía, en la música, en cualquier expresión humana, por decir, en realidad lo que más importa es el que nos convirtamos a través de cualquier medio y de cualquier ars combinatoria, de cualquier combinación de vasos comunicantes, de lenguas, el hacer, el promover ese sentimiento, el hacer esa traducción de esta realidad sea una realidad multicultural o multinatural, que vivimos en este momento un momento de llamado hacia ese multinaturalismo. O sea, somos una especie más. No somos el centro. Entonces, nos convertimos realmente como en vehículos de esas otras realidades. A través de nosotros, los demás hablan, la tierra habla, los ríos, las montañas hablan. A través de esas combinatorias que nosotros logremos, ya sea en un poema o ya sea en una imagen audiovisual. Entonces, en ese sentido me parece valiosísimo todos los aportes de ustedes. Es decir, me parece que todos están armando ese plato del cual hablaba Elsie. Y bueno, la verdad no soy parte del jurado. Por equivocación estoy acá porque Ivo, muy querido, me dijo que tenía que estar aquí. Entonces, que es conocí a Ivo hace poco por un gran libro de poesía que me envió. Y bueno, ese es el motivo por el cual estoy acá y por esa razón una película documental que hice. Entonces, pues me alegro mucho de haberlos escuchado. Pues bien, gracias por estar acá, gracias por escuchar y por aportar. No olvidemos que algún ciego célebre decía que todo encuentro casual es una cita, ¿no? Así que casi siempre estamos en el lugar adecuado. Nuevamente bienvenido, nuevamente me excuso por haberte presentado como jurado. No, encantado de conocerte, Oscar. El gusto es mío. Luego en la siguiente nos contarás si, mirando desde esta perspectiva, en tu propia película encontrás elementos de cinemetáfora. Pero eso lo vamos a dejar para una tercera y última ronda, o penúltima en todo caso. Ahora nuevamente yo interesadísimo en intentar comprender por qué el mundo audiovisual viene y rapta esta palabra tan preciada para los que queremos ser poetas, esta idea de la metáfora. Y quiero saber si la experiencia ya de ustedes, Elsie, comienzo con vos, tu experiencia como perceptora de los cortos en competencia, ¿qué cosas te detonó? ¿Te enamoraste de alguno? ¿Odiaste a otro? Y algo aún más importante, ¿vos planeás incursionar desde ya como artista en el mundo del cine metáfora? Bueno, a ver, te voy a contar. A mí
cada corto yo amo el cine, ¿no? De hecho, pues tengo formación también en el cine. Entonces, yo escribo desde los 6 años, pero fíjate que yo soy una persona muy visual. Entonces, para mí eso, mi poesía es muy visual. Y cuando comencé a ver, yo veo mucho cine, muchos cortometrajes. Cuando empecé a ver cada uno, lo vi. Habían unos que sí, por ejemplo, me crearon esa sensación de cuando yo estaba aún en la escuela, ¿no? Que era así súper experimental o era un trabajo de escuela cuando comienzas a hacer cine. Que, o sea, tenían sus partes, ¿no? Era como que, a ver, como cuando empiezas a bordar una mantita, ¿no? Entonces en uno se veía eso, que de repente ¡pac! Se cambiaba y venía con una imagen más clara, ¿no? Que me aclaraba un poco el panorama. Habían otros, sí, hubo un par que sí me gustó muchísimo, que a mí me encantaría de poderle dar ese feedback a esta persona y decirle que en un futuro, por ejemplo, le trabaje un poquito más en la edición, porque fíjate que la edición también hace mucha magia, ¿no? Y también nos puede llevar a ese cine metáfora, porque de repente veía como decir que lo grabé con un celular y a mí los colores como un poco, a veces, no estridentes, pero como que le bajaba un poquito eso que buscábamos, ¿no? Había de todo, por ejemplo, había otro que claro, se veía el performance y todo y de repente pues se lo veía como, lo vi en otra categoría de hecho, ¿no? Que me impactó brutalmente. Hubieron un par que sí me impactaron. Uno en especial me impactó muchísimo, pero que también le quitaba peso ciertas cosas al final de la película. Pero eso, tuve experiencias, tuve momentos que hasta a mí como que me transportaron a mi propia realidad, que de hecho es un poema, bueno, basado en un poema judío, ¿no? Me llevó como a las raíces, ¿no? Parecía que yo mismo lo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso es bonito, crear las emociones de las cuales hablaba Humberto, ¿no? Sí, eso, o sea, me creó también me transportó a esos mundos, me transportó a esa Latinoamérica, de repente hecho en Latinoamérica, pero yo pensé que estaba también que puede ser Finlandia, puede ser cualquier lugar del mundo. Y eso también es interesante de cómo nosotros los seres humanos somos capaces de hacer eso, de llevarnos, de poder crear algo que te transporte a diferentes lugares, ¿no? Y que sí, o sea, eso me encantó, o sea, ya te digo, me transporté, los disfruté, los vi con calma, pero puedo decir que también hay que decirles a muchos que hay que seguir un poquito trabajando, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante de que luego les demos el feedback a estos muchachos, porque en realidad fueron obras muy interesantes, que hay pequeñas cositas, ¿no? O sea, te digo, como ser jurado, y vi esas cosas, ¿no? Ahora entendí cómo es la vaina de los jurados, ¿no? Y a veces uno se queda con este mal sabor de que, ¿y por qué no me eligieron a mí? Fíjate si el mío estaba bien hecho. Sí, había muchos técnicamente, como decía el Sergio, muy bien, pero habían esos elementos que no estaban ahí, o sea, que no me conmovió, que no le creí, ¿me entiendes? O sea, eso. Y otra cosa habías preguntado, que ya me olvidé. Sí, ajá. Gracias en primer lugar por la primera parte de la respuesta, muy gráfica. Y segundo era si vos en lo personal y sin demagogia alguna, pensás incursionar en esta inédita, extraña, rocambulesca vertiente audiovisual. Sabes que me encantaría, de hecho, ahorita estoy creando, porque yo trabajo mucho con mi poesía, es muy performática, pero también hago videos, ¿no? Pero lo mío va tirando un poquito. De hecho, me di cuenta que muchos de mis videos que son como video poesía y han estado en festivales de video poesía, pertenecen a la cine metáfora. Entonces dije, ajá, este me funciona por aquí. A ver, veamos. Capaz si les paso, muchachos, para que ustedes me den su veredicto, a ver si lo ven como cine metáfora. Y Por pues sí, favor. vamos a intentar. Yo creo que justo ahorita tengo que crear un par de videos. Y sí, es buena idea, Puki. Vamos a intentarlo, hacer así para ver qué pasa. A ver si a la Suki se le quedó y aprendió. Va a ser un gusto
observar eso. Suki, es un compromiso, por favor. Sí, señor, así será. Sí, sí. Entre amigos no nos mentimos, así que vamos a esperar tu material, por favor. Gracias. Traslado la pregunta a Humberto. Básicamente lo mismo. Por un lado, la experiencia de ver, qué te aportó, qué viste, qué encontraste. Y lo segundo es sí, es una futura decisión personal ingresar en el mundo del cine metáfora para vos. Bueno, por un lado yo creo que ya comenté un poco los parámetros en el cual yo me adentré, percibí, juzgué, como toda parte del jurado, los proyectos. Pero sin embargo, para mí también es importante que la obra que se haga no una obra que solamente sea para los especialistas de determinado mundo del arte, sino que también funcione en el mundo mayoritario, o sea, no el del arte. Entonces, me interesa sobre todo en este caso también las relaciones intergeneracionales, y eso también toca a otras generaciones, otros contextos también. Eso para mí es muy, muy importante. Entonces, claro, tengo amigos distintos que aman la poesía, que aman la música. Por ejemplo, amigos jóvenes, argentinos, que viven aquí en Panamá, y que al mismo tiempo tienen esa capacidad de entender o ver obras. Y ello para mí también, si yo sé que o pienso, de acuerdo a sus comentarios, que una obra u otra puede funcionar, es que hay conexiones, que no sean obras para colgarse en un perchero de un museo, que sean obras vivas para nosotros, que tenemos una experiencia determinada como profesionales, utilizando esa palabra, pero para el mundo verdadero, en el cual nosotros somos los que estamos insertos, no al revés. Entonces, otra cosa también le quería decir algo en relación a la pregunta que hizo Carmen también, porque me pareció muy importante, me pareció muy difícil en un momento, pero hoy me hizo recordar, Carmen, que esta mañana estuve pensando, bueno, cine metáfora, chico, pero ¿qué es eso? ¿No? Ok. Y entonces yo me dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Inmediatamente me acordé de uno de mis libros favoritos, que es Memorias de Adriano, de Magali Yourcenar. En el primer capítulo, él que ya está al final de sus días, habla y describe con literatura cómo ve el mar que se une al cielo y una línea difusa entre uno y otro. Eso es una metáfora. Y eso es una metáfora que también se convierte en imagen y en idea. Entonces, en eso conecté cuando hablamos de cine metáfora, ¿no? Y yo hago cine metáfora. Bueno, afortunadamente recuerda que yo hago performances y de hecho el origen de mis performances está en la poesía. Tengo que confesarlo, yo amé primero la poesía y después el cine y la performance y todo eso. Y el origen de toda mi performance, ya lo he comentado muchas veces, con mucho cariño, amor, orgullo, está en un poema de Guillaume Apollinaire. Y ya está, una línea me cambió todo. Fue como una flor que un día floreció en el jardín y ya está. O sea, ya yo le debo tanto a la poesía, ¿no? Que ya cualquier cosa va a estar impregnada de ese maravilloso aroma y color y la belleza que ella tiene. Entonces, yo solamente quiero disfrutar ahora de lo que hacen otros colegas artistas, ¿no? Y de estas conversaciones también, y de vincularme con la gente, no hacer un arte elitista, oscuro, críptico, no, una metáfora abierta. Hermoso, hermoso, hermoso lo que decís. Y bueno, todo el público y yo queremos saber cuál es el verso, esa flor extraña que te cambió la ruta. Sí. La voy a buscar y luego te la encuentro, porque sí, tú sabes que en Google yo soy rápido, pero no soy tan rápido. Ok. Otra promesa. Él sí con productos audiovisuales, vos con ese verso de Apollinaire, como se pronuncie correctamente, hermoso. Ahora sí, Sergio, un poco sé que es una pregunta previamente respondida, pero a ver, vos como consumidor de arte, en este caso de productos audiovisuales, perdón por la palabra producto, también me he quitado el pudor de decir las cosas
y, y de explicarlas desde otro punto. Son productos dentro de un mercado estético, la gente también consume belleza, hay un apetito de belleza y de sentido, que es lo que nosotros nutrimos, pero nunca nos lo dijeron. En términos comerciales, generamos productos desde la belleza que puede ser tremendamente trágica también, por supuesto. Entonces, al ver, ¿qué te sucedió? ¿Te movió la cabeza, te movió la entraña, el corazón? Y dos, vamos a tener producciones de cine metáfora desde tu sello, querido Sergio Gareca. Gracias, Oscar. Y yo creo que puedo casar la primera pregunta con la pregunta de Carmen, aprovechando de saludarla también. Y no, pues la primera pregunta que me he hecho antes de poder disfrutar o no disfrutar era justamente si tomo el término cine metáfora en su sentido estricto de la metáfora o tomo la metáfora como un sentido amplio de lo que podría ser lo poético y la poesía, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, lo correcto era cesarme al concepto de puramente metafórico, ¿no? Porque después lo poético podría estar pues dentro de un margen mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, los haikus de los japoneses donde está una grulla y la grulla ya de por sí es un poema, ¿no? Que no necesita ser más que la grulla, ¿no? No tiene que compararse con nada más allá que la grulla misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, una imagen es pues ya cabalmente, dependiendo de la imagen también, ya cabalmente un objeto poético, ¿no? Y esa imagen ya cuando se vuelve un objeto ya lingüístico, como que te da ese asunto de la metáfora. Entonces, para mí, que tengo más esa escuela del trabajo con el texto, entonces a veces te confieso, ¿no? Tú que escuchaba un verso así, decía, ¿qué pasa aquí? Entonces me hacía trastabillar todo el video, entonces no lo disfrutaba mucho, pues, ¿no? Entonces decía, ¿por qué esto está aquí? Entonces, sobre todo cuando tenemos este tipo de encuentros en donde escuchas a muchos poetas, ya has educado un poquito y tu paciencia y tu oído y tu gusto para poder escuchar a la gente, entonces no viene tan así, pues, ¿no? No es como escribirlo y meterlo ahí al video y ya están las palabras así azarosas. Entonces, eso sí a mí me disgustó un poco en algunos videos, ¿no? Y tal vez por eso he tenido mucha más sensibilidad con los videos que tenían muchas menos palabras, ¿no? Que sentía mucho mejor así la información que querían dar. Así, entonces, sin embargo, yo creo que el concepto va creciendo, ¿no? Entonces, yo pienso que el video poema, por ejemplo, ya es otra cosa de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y me parece también que a mí lo que me ha sorprendido justamente ha sido lo del multilingüismo, porque ahí se me abre la mente a mí, porque digo, como estaba diciendo hace un rato, ¿no? Si el Aymara puede decir tales cosas, y yo como español monohablante puedo decir tales otras cosas, y tal otra persona en otro idioma puede decir tales otras cosas, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para escuchar y las palabras que no he escuchado o no se han dicho para mí, ¿no? Esas palabras a las cuales han sido inaccesibles en algún momento para mí, es decir, para mí esto del cine metáfora me parece algo más o menos así, ¿no? Que si la tomamos desde ese punto de vista, vamos a generar una amplitud comunicativa increíble, ¿no? Es decir, ahí para mí está la potencialidad de lo que pudiese ser cine metáfora. Tomar palabras que nunca han sido dichas y hacerlas jugar también tanto con las imágenes como con los sonidos. Ahí va. Ahora, yo creo que acerca del mismo concepto que yo me he hecho también en la cabeza, escuchándole a Elsie, escuchándole a Humberto, que también he aprendido mucho de ellos. Voy a intentar, pues, ¿no? Habría que hacer algo para ver si le achunto también, ¿no? Por ahí no le achunto y todavía está ahí, es solamente una ideita. Entonces, yo creo que sí, pues hay que hacer, mi querido Puki. Muy bien, muchas gracias, estimadísimo Sergio.
Esta reflexión sobre la Aymara nos lleva pues a esta constatación de que el mundo tal y como lo percibimos y vemos y actuamos, está regido por los límites del lenguaje que poseemos, ¿no? Y que en una de esas el gran arte, cualquiera sea este, es la ruptura, ¿no? De esos cimientos siempre artificiosos que confundimos con verdades universales y que solo son subjetividad cultural, de contexto. Quiero decir que el arte quizás es la dinamitación de lo que compartimenta, limita, define, clasifica. Y en una de esas, el cinemetáfora es el lenguaje del silencio, ¿no? Ya que estamos poéticos, esta visibilización de lo invisible, pero bueno, son ideas con las que podremos ir jugando a lo largo del tiempo. Fascinante, fascinante lo que hemos venido conversando. Ya casi al final, a Juan Carlos, yo quiero pedirle que nos cuente si en su producción audiovisual, en su cine, encuentra elementos Bueno, ¿se puede hacer cine sin poesía? Primera pregunta. Y dos, ¿qué elementos poéticos encontrás vos en tu propuesta estética? Ah, creo que no se puede hacer cine sin poesía, ah, a menos que estés dando una definición expresa de que estás dando un texto exacto, pero no hay nada exacto. Siempre vamos a estar construyendo. Ah, y con respecto a tu pregunta sobre si hay elementos, pues sí, gracias al camarógrafo, al editor Leoncio Ramírez Vázquez, mi amigo en la Amazonía, eh, creo que logré hablar de ciertos elementos del mundo a, eh, a través del lenguaje metafórico. Ah, por ejemplo, recuerdo donde hay una combinatoria entre la palabra y las imágenes visuales. Un filósofo de la nación Chaui dice, cuando nos paramos frente al río, tenemos muchas imaginaciones. Inclusive pensamos quién creó el río. Ah, y, y entonces, pues, ¿cuáles son esas imaginaciones? Son muchísimas, ¿no? Que están representadas de modo visual, las nubes, el cielo, las formas del agua, todo. Todo, y también esos espacios de silencio, que son espacios para la imaginación. Son espacios donde aún allí, en esos silencios, la materia está contando historias. La materia que somos nosotros y la materia del mundo. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un privilegio para mí haberlos escuchado. Me siento muy honrado, es decir, escuché muchísimas cosas que me hablan sobre un mundo que es el que todos aspiramos, ¿no? El mundo de la poesía, que es esa posibilidad de conectar todos los puntos del universo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a Oscar por esas preguntas y el facilitar este diálogo tan maravilloso de cada uno de ustedes. Así que me encanta haberlos conocido, qué sé yo, me siento muy honrado. Sí. Los honrados somos nosotros, o hablo por mí. Es un verdadero gusto siempre conocer a creadores y creadoras, esa raza bendita que hace que como que la especie humana de algún modo se redima, ¿no?
Yo a veces pienso que Dios y el diablo se miran, el diablo metáfora, ¿no? Le dice, otro diluvio, con acento gaucho mi diablo, ¿no? Otro diluvio. Y el otro le dice, y de repente suena un bolero, ven Cinema Paradiso, alguien compone un tango, un taquirari, eh, alguien hace un video y de repente Dios dice, no, todavía no, estos tienen posibilidades aún, somos redimidos a través de gente como ustedes, qué maravilla. Eso es un Vamos, Juan. Una última pregunta, por favor. sí, claro, claro, adelante. Gracias por la oportunidad. Y bienvenidísima, adelante. Decía Nietzsche que en realidad nosotros, nuestros pensamientos, todos lo mueven las metáforas y que nuestro concepto de verdad en realidad son metáforas, porque solamente aproximamos la verdad esencial de las cosas. Entonces, basado en eso, yo quisiera preguntarle a cada uno de los miembros del jurado que están aquí presentes, ¿cómo podrían ellos transmitir qué ideas específicas a través de la cinemetáfora pensarían ellos en utilizar para transmitir ese concepto de verdad que son nuestras propias metáforas? Partiendo desde el punto de vista que el cine ha sido considerado como la metáfora de las metáforas, porque tiene tantos elementos con los cuales se puede ir más allá de lo que se desea expresar, apartando su parte narrativa, racional, cognitiva, esa otra parte emotiva, esa otra parte que transmite mucho más. Esa es mi pregunta para cada uno de los miembros del jurado que nos acompañan. A ver, hola Carmen. Gracias, gracias por la pregunta. Yo no te había contestado tampoco. Bueno, yo creo que nos das lo que yo entiendo es como hacer un gran ejercicio, porque yo creo que ese ejercicio de la metáfora, yo también lo veo así, ¿no? Como la vida es una metáfora. Vivimos con la metáfora todo el tiempo. Entonces yo creo que es un ejercicio, ¿no? Nos deja eso, de hacer un ejercicio y ahora le voy a prestar, en mi caso, le voy a prestar más atención a lo que estamos creando, ¿no? Ahora me voy a quedar con esa curiosidad. Esa curiosidad yo creo que también se la puedo transmitir a los demás para que también lo prueben, ¿no? En su diario vivir, que, o sea, no sé, bueno, a veces pues me imagino el crear, ¿no? Yo lo que le motivo a la gente siempre, que a veces me preguntan que cómo yo, cuando escribo o hago videos, yo siempre digo lo importante es hacer tus propios videitos, ¿no? Ahora que tenemos el celular, como decía el Sergio, o sea, tenemos los celulares que sean un elemento, o sea, básico también para crear, para escribir y también por medio de las imágenes, sin palabras también se puede crear, que nosotros mismos creemos nuestras metáforas, que para eso el celular nos sirva, ¿no? Nuestra herramienta base para crear para poder transmitir nuestras propias metáforas. No sé, bueno, si te he contestado tu pregunta, pero es lo que se me viene a mí en este momento, de poderle transmitir a los demás eso, ¿no? Y también cómo percibir, yo creo que tú habías preguntado algo así, de cómo percibir, bueno, con el público, ¿no? De percibir este cine de metáforas. Igual yo creo que siempre para todo hay que tener, al menos en el arte, tener mente abierta y no juzgarnos los unos a los otros. Yo creo que es muy importante esto de poder dar esto, ¿no? De los feedbacks, de poder de ponernos a analizar. Ya el hecho de que un artista, que un creador esté mostrando su obra, eso ya es bastante, porque eso viene del alma, ¿no? Es en la vida de cada uno, entonces yo creo que siempre tiene que haber sobre todo el respeto. Eso. Sí, tal vez para continuar, yo considero que como es un concepto en construcción, tal vez para mí significa más esa inquietud de encontrar la palabra nunca dicha para mí y la palabra, eh, esa palabra, digamos, ¿no? Nueva. Y, por ejemplo, también me imagino a estos, no sé si Puki sabe, estos pueblos amazónicos que tienen como 20 nombres para el verde, ¿no? Entonces nosotros solamente tenemos un verde y nada más.
pero esa manera de ayudarme con el video, de poder conocer esa otra realidad y poder distinguir la diferencia entre todos esos verdes en un solo video, tal vez, me abre pues la capacidad no solamente cognitiva, sino emocional, de poder conocer algo que está mucho más allá y a una rapidez increíble. Entonces, yo pienso que es esa, casar los elementos, ¿no?, de la tecnología de este tiempo con la distancia geográfica de este tiempo y eliminar la distancia lingüística de este tiempo y tomarlo, justo lo que tú has dicho, es decir, que casi todo es metáfora de todo, ¿no? Entonces, como que todo se asocia, entonces los caminos están más cerquita, ¿no? A eso me refiero, es decir, que antes no podría haber metaforizado mi realidad con esos 20 verdes, ¿no? No los hubiese concebido, no estarían aquí, no estarían en mi vida, no estarían si es que tal vez hace unos 30, 50 años, qué sé yo, no hubiese habido una enciclopedia que llegara a Oruro y diga, aquí había habido 20 verdes, eso no existe, ¿no? Entonces la información es más rápida, más veloz, entonces para mí es como la herramienta de este tiempo como para poder eliminar justamente esas brechas tan grandes y poder metaforizar cosas que serían imposibles si no existiera además esa ayuda, ¿no? Esa ayuda de la lengua, esa ayuda de la tecnología y esa ayuda también de una búsqueda incansable de lo que puede ser real para mí desde allá, desde las antípodas del mundo. Entonces, para mí, ahí se cesaría un poco el concepto de cine metáforo y a partir de ahí tal vez yo podría este, tratar de crear, ¿no? Pero como decimos, ahorita estamos como que en apuntes nomás, ¿no? Pero más o menos por ahí va. Eh, Me parece fascinante todo este conversatorio, Sergio, que estamos todavía en apuntes y vamos a seguir en apuntes. Creo que esa es la maravilla, que siempre va a haber esa palabra nunca dicha que va a estallar, esa imagen, y cuando dices palabras, pensamos en imágenes, ¿no es cierto? Es inevitable. Ah, que va a llegar a esa audiencia y y va a estallar va a estallar en la mente de esa persona en muchísimas imágenes nunca dichas, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos, o sea, ser parte de ese continuum dinámicas, de procesos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, me alegro mucho, Carmen, que hayas hecho la alusión a Nietzsche, que es mi filósofo favorito desde la adolescencia. Así que estamos en flux, en construcción siempre. Y creo que esa es la maravilla del mundo. Yo creo que el cine funciona en este caso, estamos hablando de cine metáfora, por lo menos de este género que se ha inventado el nombre, perdón, ahora. El concepto todavía, estamos en eso. Entonces, que el cine es una puerta al campo, son puertas al campo para cosas que no sabemos cómo se van a manifestar. Y ya yéndonos a lo específico, puede ser una metáfora en videojuego, una metáfora en una aplicación, una metáfora en un TikTok. ¿Por qué no? O en una parte de Instagram, o una combinación de todas, yo qué sé. Pero por lo menos el cine nos abrió la puerta para esto. Y no encontré, bueno, encontré el poema, pero encontré otro poema de Apollinaire que creo que habla exactamente sobre esto, y solamente voy a decir unos pocos versos sobre este tema acerca de lo antiguo y lo nuevo. Se llama La linda pelirroja y es una traducción de Octavio Paz, por supuesto, ¿no? La linda pelirroja. Dice, sobre lo antiguo y lo moderno sé tanto como el que más. Y hoy, sin preocuparme por esta guerra entre nosotros y para nosotros, amigos míos, juzgo esta larga querella entre la tradición y la invención, entre el orden y la aventura. Maravilloso.
Muchísimas gracias, Humberto, por Publicar. ese aporte. A ver, Gracias a todos. sí, sí, gracias. Si lo bueno breve, dos veces bueno, decían mis tíos griegos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación a lo largo del festival, pero también en este momento específico de este sábado irrepetible. Gracias, Carmen, por el aporte con las preguntas. Elsie, Sergio, Humberto, Juan Carlos, gracias a todos por participar con su alma y con su arte en esta reunión. Precisamente quería pedirles tanto a Sergio como a Juan Carlos, como a Héctor, a Humberto, perdón, a Humberto, que se pongan también esas máscaras y que por favor nos vuelvas a repetir el verso de Guillermo Apolinaire, como decimos en el barrio, y dos cosas previas. Uno, tengo la sospecha de que estamos participando en el nacimiento de una criatura a la altura del siglo, de la época. Hemos visto que tanto Twitter como TikTok son narrativas, son soportes que admiten la posibilidad de la comunicación, del conmover, del entretener, etc. Y parece que nuestro festival de extramuros, bien Ivo por ahí también, le ha dado en el clavo al pergueñar, esto es colectivo, ¿no? Nadie tiene la propiedad de nada, pero parece que le hemos achuntado, palabra muy boliviana que significa acertar, ¿no? Le hemos achuntado, se le ha achuntado en este crear una criatura, valga la redundancia, inédita, con las capacidades y tecnologías y sensibilidades y pesadillas y anhelos de ahora, de nuestra época, lo cual pues siempre será un motivo de felicidad. Habrá que ir ahondando y dándole la bienvenida a esta criatura neonata. Yo quiero terminar mi participación agradeciéndoles a todos ustedes. Ajá, ahí está Jonathan también con su metáfora ocular, muy bien. Juan Carlos, excelente, todos estamos como para la ocasión. Yo termino diciendo una frase de Nietzsche y luego Humberto nos hace el favor de repetirnos esos maravillosos versos. Nuevamente gracias y como decía el maravilloso Federico, hay que estar a la altura del azar. Para ser dueño de sí, hay que estar desprevenidos. Adelante. Muy bien. La linda pelirroja. Algunos versos de la linda pelirroja. Sobre lo antiguo y lo moderno sé tanto como el que más. Y hoy, sin preocuparme por esta guerra entre nosotros y para nosotros, amigos míos, juzgo esta larga querella entre la tradición y la invención, el orden y la aventura. Maravilloso. Gracias. Muchas Si gracias. alguien toma fotos desde nuestro soporte técnico, Oscar, a este mí es el me, momento más hot. Sí. Oscar, Diga. a mí me gustaría agradecer la participación de cada uno de los directores y jurados, Elsie, Humberto, Sergio, gracias. Asimismo, agradecer la presencia del poeta Juan Carlos Galiano, quien ha compartido sus reflexiones acerca de la poesía y asimismo el quehacer documental, ¿no? Ha sido un honor tener su trabajo también en como propuesta en este festival desde los extramuros del mundo. Asimismo, agradecer a Carmen por su participación y felicitarte, Oscar, por esta magnífica intervención, moderación. Desde Casa Bukowski, desde la Escuela de Artes y Culturas Amazónicas, desde la Amazonía peruana, extendemos este abrazo, este saludo a cada uno de ustedes y también al público que nos está observando a través de nuestras redes sociales, invitarles a que visiten el portal web de Casa Bukowski y que puedan acceder a elegir las 3 categorías de ficción,
documental y cinemetáfora, para que puedan elegir y votar por sus cortometrajes favoritas. Asimismo, podemos tener ya el día lunes nuestros respectivos ganadores en las respectivas categorías. Agradecerles enormemente y seguimos fortaleciendo este espacio de arte, de creación desde Casa Bukowski.